Buenos días, iglesia. Vamos a continuar en esta mañana con el tema que nos corresponde hoy, siguiendo el mismo capítulo 7 en esta guía o estudio que estoy llevando acerca del Espíritu Santo. Y estamos mirando al Espíritu Santo en relación con Jesucristo, en su vida, su ministerio. Desde su nacimiento hemos estado mirando cómo el Espíritu Santo ha estado envuelto, en su vida, en su ministerio. Estuvimos mirando cómo, en primer lugar, el ministerio también del Espíritu Santo estaba relacionado con el desarrollo natural, humana, una naturaleza humana de Cristo, cómo estuvo envuelto ahí, donde estudiamos que Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y pues cómo Él nos pone el ejemplo a nosotros también de cómo el Espíritu Santo debe trabajar en cada uno de nosotros, cómo debemos de crecer, debemos de madurar, debemos de adquirir sabiduría, debemos de tener gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y esto es el envolvimiento, ¿no?, del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no?, la capacitación que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Entonces, si Jesucristo lo necesitó, ¿cuánto más nosotros no necesitamos de este crecimiento, de este desarrollo en nuestra vida? Estuvimos mirando esto, como en el desarrollo Él aprendió lo que es la obediencia. Entonces, cuando nos habla de aprender, habla de aumentar el conocimiento, nos habla de que Él estuvo adquiriendo conocimiento también por lectura. Acuérdense que él leyó el rollo y declaró lo que estaba escrito acerca de Él. También por observación, cuando miraba a la gente, el sistema religioso de sus tiempos. Entonces, Él aprendió la obediencia, dice la Escritura. Entonces, cuando señala que aprendió obediencia, bueno, significa que había un vacío, ¿no? Cuando alguien aprende es porque había un vacío y se está llenando, se está produciendo algo. Entonces había algo natural en su naturaleza humana, igual que nosotros, que tenía que llenarse, ¿no?, que tenía que adquirirse. Esto es conocimiento, esto es aprendizaje. Entonces nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo pues funcionó en su desarrollo, y estuvimos mirando esto el tema pasado. Entonces vamos a continuar en este mismo tema, y vamos a mirar el punto número 2, que es el hecho de que Cristo dependía del poder del Espíritu Santo. Realza la profundidad de su condescendencia, o sea, voluntad de agradar al Padre. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, acuérdense, y lo ungió él se mantuvo en ese nivel, ¿no? Él se mantuvo. Entonces, cuando él empieza a mantenerse, él sabía, dependía del poder del Espíritu Santo. Y cuando él depende del Espíritu Santo, cuando él fluye juntamente aunado al Espíritu Santo, esto realza la profundidad de su condescendencia, o sea, cómo buscaba agradar al Padre, ¿no? Estar con Él. Entonces, es lo mismo que sucede en nosotros en nuestra relación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en nuestras vidas también nos lleva a nosotros a vivir vidas agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos fallar y fallamos demasiadas veces, pero cuando nosotros nos dejamos guiar, cuando nosotros nos dejamos influenciar, gobernar, desarrollar por el Espíritu Santo, entonces vamos a ser hijos de Dios que le agradan al Padre. Porque hay hijos de Dios, sabemos bien, pero que no buscan agradar al Padre. Entonces, seamos nosotros de los que buscamos agradar al Padre y saber el cómo nosotros llegar a agradarle. Entonces, el hecho de que Emmanuel, ¿no?, ya hablamos un poquito de esa palabra, Emmanuel, Dios con nosotros, tuviera que depender del ministerio del Espíritu Santo,
en Él es demostración de la limitación de la humanidad. Entonces acuérdense que Jesucristo estaba limitado a un cuerpo humano con todo lo que conlleva, y nosotros debemos de entender esa realidad. Nosotros también estamos limitados como seres humanos, porque hay una naturaleza humana en nosotros que aprendió cosas malas, vivió cosas malas. La cultura, la escuela, la política, el nivel social, las amistades, aún familia, de repente nos dan una formación, y esa formación no es la correcta, ¿no? Entonces, cuando no es la correcta, tenemos grandes problemas, ¿ok? Y nos damos cuenta que estamos muy limitados, pues, porque muchas veces batallamos con esas costumbres, batallamos con esa formación que todas las circunstancias alrededor nos dieron. Entonces batallamos, tenemos debilidades nosotros mismos, ¿ok? Batallamos. Entonces esas limitaciones solamente son superadas con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso una persona que a veces pierde, como dicen, pierde los estribos, una persona que es muy iracunda, muy violenta, una persona también puede ser lo contrario, muy pasiva, muy desanimada, muy, ¿cómo se podría decir? Se rinde fácilmente sin esforzarse, no tiene ambiciones, sobre todo en Dios, pues también, ¿no? Lo contrario. Entonces hay limitaciones en nuestro propio carácter, formación. Entonces es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar, el que va a sacar adelante nuestras vidas, ¿ok? Para podérsele agradable al Padre, ¿ok? Eso lo tenemos que entender. Ahora, todo esto, el siguiente punto que quiero mirar, el punto número 3, entendiendo pues, aunque no hay mucho que explicar acerca del agradar al Padre, y esto a través del Espíritu Santo. Entonces el siguiente punto es que todo esto constituye una vida de demostración también de la necesidad que tiene el creyente del ministerio del Espíritu en su propia vida. Entonces todo lo que podemos nosotros aprender y que hemos estado viendo del Espíritu Santo en la vida de Jesús, pues nos hace a nosotros, ¿no? Nos hace a nosotros saber, ¿ok? Que tenemos una gran necesidad del ministerio del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Porque si el Señor de gloria, el Señor Jesucristo, no desestimó, ¿okay? No lo menospreció, al contrario, se sujetó a el ministerio del Espíritu en su propio caso, ¿cómo podemos nosotros, los pecadores, ¿no? Aunque seamos redimidos, aunque ya hayamos sido rescatados y redimidos, a vivir independientemente de su poder? No podemos. Por eso es que muchas veces nosotros dependemos muchas veces de nuestra habilidad, de nuestro conocimiento, de nuestra sutileza. Muchas veces dependemos nosotros de nuestra religiosidad, porque ya hicimos algo religioso, porque ya leímos Biblia, porque ya nos congregamos. Pensamos que ya hemos cumplido ciertas áreas, pero no. El Espíritu Santo, se tiene que tener una relación con Él, se tiene que hablar con Él, una intimidad con Él, se tiene que conocer. El Espíritu Santo es una persona, recuérdelo, no es un algo, es un alguien. Entonces esto cambia todo el panorama, ¿no? Entonces debemos aprender esto. Entonces si Él dependía del Espíritu Santo, entonces a nosotros nos da a entender, ¿okay? O por lo menos nosotros deberíamos entenderlo, que también nosotros tenemos que depender de Él, del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces vamos a mirar esto, ¿no? O a entenderlo. Entonces vamos a mirar un siguiente punto, y es acerca de la muerte de Cristo. La única referencia directa, ¿ok?, en las Escrituras que podría, digamos que indicar que el Espíritu Santo estuvo o tuvo algún lugar en el hecho de la muerte de Jesús, pues podemos encontrarlo en Hebreos capítulo 9, verso 14,
que nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí nos hace referencia pues que de alguna manera estuvo envuelto el Espíritu Santo, Espíritu eterno se le menciona aquí, dentro del ofrecimiento, ¿no? del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces el sacrificio de los animales, pues nosotros sabemos que todo cayó en un ritual, en algo mecánico, pero Jesús ofreció su sacrificio por el Espíritu eterno, no fue algo mecánico ni algo ritual, sino fue algo divino, ¿okay? Fue algo puro, santo, ¿okay? Así que desde luego que podemos entonces suponer que si el Espíritu Santo lo sostuvo durante su vida, pues también podría sostenerlo durante la agonía de su muerte, ¿no? Él estuvo ahí, ¿okay? Pero él tenía que cumplir una meta, un propósito. Por eso cuando él empieza su ministerio, él dijo, el Espíritu Santo está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para. Entonces el Espíritu Santo lo iba a llevar a su propósito. No es simplemente que el Espíritu Santo lo iba a librar de, no, sino que lo iba a llevar a su propósito. Entonces podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo sí lo sostuvo durante su vida, su ministerio. También podemos suponer que lo sostuvo durante la agonía de su muerte. ¿Ok? Entonces es algo que nosotros debemos de aprender. ¿Por qué? Porque no solamente que nosotros tengamos el Espíritu Santo, significa también que el Espíritu Santo nos va a librar de situaciones con las cuales ya están predestinadas en nuestro propósito. Por eso hay una escritura que utilizamos que dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos conforme su propósito son llamados. Entonces, cuando habla de todas las cosas, habla de las cosas buenas, pero también habla de las cosas que a veces no son tan buenas, pero que todas nos llevan a nosotros a un propósito. Todas obran para bien en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo, acuérdese también que él llevó a Jesús al desierto. Entonces, fue una confrontación en el desierto con el mismo diablo, el Señor lo reprenda, en la tentación, 40 días, 40 noches, sin comer, sin beber agua. Entonces nos damos cuenta pues, entonces que el Espíritu Santo si bien podría haber estado hasta el final, hasta el sacrificio de Cristo, llevándolo a su propósito, lo cual nosotros debemos de entender. ¿Por qué? Porque muchas personas pudieran pensar de que si el Espíritu de Dios está con ellas, todo les tiene que salir bien. O sea, todo en la vida les tiene que salir a pedir de boca lo que ellos quieren, pero no es así. Aún el Espíritu Santo, recuerde la vida de Pablo, cuando le reveló que iba a ser llevado a predicar a Roma. Entonces, el Señor le dio esa promesa, le reveló que él tenía que ir a predicar a Roma. Durante el trayectorio, sufrió un naufragio. Él mismo dijo que él estaba ya dispuesto a perder la vida, totalmente dispuesto a morir. Pero viene un ángel, le revela, le muestra cosas. Entonces nos damos cuenta de momentos críticos, difíciles, pero que estaban cumpliéndose propósitos. Y es lo que debemos de entender nosotros, para no pensar que si me está yendo mal o si estoy pasando un momento crítico difícil en mi vida, no está Dios conmigo o no tengo el Espíritu Santo conmigo. Entonces es algo que nosotros debemos de entender, es la madurez que nosotros debemos de entender, ¿no? Si digamos Esteban, que se considera el primer mártir en la Biblia, en el libro de los Hechos, nadie podía resistir el espíritu que estaba sobre él. Nadie podía, cuestionar, nadie podría alegarle y sostenerse en sus dichos delante de él, porque él predicaba, él ministraba con un espíritu diferente. Entonces a él lo toman y lo matan con piedras, lo empiezan a matar. Entonces él simplemente dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y de repente se abrió el cielo y él miró una revelación que tuvo,
al Padre, que a Jesús a la diestra del Padre ahí. Entonces, o sea, si nosotros nos miramos, o sea, fijamos bien, o sea, Él está lleno del Espíritu Santo, el Señor está abusando su vida tremendamente, y mire de qué manera muere. Entonces, es algo que debemos de aprender nosotros, de que no, las circunstancias no nos dicen, no nos manejan, no nos indican a nosotros si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí sobre cada una de nuestras vidas, ¿ok? Entonces es algo que debemos de aprender y madurar en ese aspecto. Ahora, vamos a mirar ahora el punto de la resurrección de Cristo. Ahora, hay 3 pasajes se refieren al tema de la relación del Espíritu Santo con la resurrección de Cristo, ¿ok? Entonces, vamos a mirar esto y aprender con eso, ¿no? La primera escritura es Romanos, capítulo 8, verso 11, que nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, quiere decir entonces que el Espíritu Santo estuvo envuelto también en la resurrección. Él estuvo envuelto, el Espíritu Santo, recuerde, desde su engendrar en el vientre de María, su desarrollo en su ministerio, el lograr su propósito hasta la cruz. Y no solamente eso, sino continuó el Espíritu Santo levantándole de los muertos. Entonces el apóstol Pablo hace referencia y dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice, por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Espíritu Santo, okay, recordando pues de que Él es la garantía, las arras o el sello en nuestras vidas, es la garantía de nosotros resucitar de entre los muertos, ¿ya? Y ser nosotros llevados pues a la presencia de Dios. Entonces es algo que nosotros necesitamos entender también. El Espíritu Santo, entonces, es promesa de Dios o garantía de vida eterna para quienes creen en Él. Entonces el Espíritu está ahora en nosotros, ¿okay? Por fe, ¿okay? Por fe, ¿okay? Es algo que necesitamos nosotros entender, que el Espíritu Santo está por fe. Esto lo vamos a explicar más adelante. Y por fe estamos seguros que viviremos con Cristo por la eternidad, ¿okay? Entonces algo importante, ¿okay? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y esto es por fe, recuerden. No por lo que me está pasando, no por lo que yo sienta o deje de sentir, no, sino por fe, ¿ok? Porque es para todo aquel que cree. Entonces, hay que entender esto. Bueno, seguimos. Romanos capítulo 1, dice Romanos capítulo 1, verso 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces vuelve otra vez Romanos, ¿okay? A hablarnos en esta carta acerca del Espíritu, pero ahora lo menciona Espíritu de Santidad. ¿Okay? En la otra escritura miramos Espíritu, simplemente el que levantó a los muertos, dice, a Jesús morará en vosotros. ¿Okay? Entonces aquí menciona ya el Espíritu de Santidad, sí, por la resurrección de entre los muertos. Entonces hay un Espíritu, pues el Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, que estuvo envuelto en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y en 1 de Pedro, capítulo 3, dice, verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, esto es, digamos, como lo que Pablo explicó a los romanos, que Pablo le explica a los romanos, y él está diciendo que también el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, en primer lugar, mora en nosotros. Y este mismo Espíritu, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces, a lo cual Pedro ya en su carta, 1 Pedro 3:18, señala
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces nosotros vamos a ser vivificados en el Espíritu. Entonces, resumiendo esto, entonces se declara entonces categóricamente que el Espíritu Santo fue el agente del nacimiento virginal de Cristo. ¿Okay? Y existen muchas referencias a la obra también del Espíritu Santo, ¿okay? Del Espíritu Santo en la vida de Cristo durante su ministerio terrenal. Hay un solo versículo también que se refiere a la vivificación por el Espíritu cuando Cristo estaba por morir. ¿Okay? Entonces nos estamos dando cuenta pues que el Espíritu Santo estuvo envuelto en todo momento y en toda temporada en la vida de Jesús. Desde su nacimiento al ser engendrado, ¿okay?, en el vientre de María, hasta la muerte y resurrección. Entonces en todo su ministerio, en milagros, señales, ¿okay?, estuvo el Espíritu Santo totalmente envuelto ahí, ¿ok? Entonces esto es lo que hemos aprendido acerca de la muerte, acerca del Espíritu Santo con referencia al Señor Jesucristo. Ok, entonces vamos a iniciar el capítulo número 8. Vamos a iniciar el capítulo número 8 de esta guía, ok, porque quiero que tomemos otro panorama del Espíritu Santo. Pero ahora lo vamos a mirar, el pecado contra el Espíritu Santo. Ok, el pecado contra el Espíritu Santo es el capítulo número 8. Y vamos a aprender, ok, acerca de esto, porque es algo muy interesante que nos enseña de cómo tratarlo al Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a mirar este punto. En varias oportunidades, a veces podemos leer en la Biblia que se le acusó al Señor Jesús de echar demonios con la ayuda del poder del príncipe de los demonios. Esto es Satanás, el Señor lo reprenda. Así ocurrió en Capernaum, ¿ok? Y vamos a mirar esto en Mateo 9:34. Dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Entonces hubo un conflicto, ¿ok?, porque miraban cómo el Señor reprendía, ¿no?, y expulsaba a los demonios de las personas, ¿ok?, y le obedecían al Señor Jesús. Entonces los fariseos habían encontrado o han hallado la fórmula para explicar, pero de una manera diabólica, ¿ok?, ante su enojo, los milagros que Jesús hacía. Entonces ellos hallan de alguna manera cómo atacarle y cómo ellos venían a decir, ¿ok?, de la manera que Jesús obraba. Entonces tenían demasiados prejuicios en primer lugar para ver. Eran prejuiciosos, ¿ok?, porque recuerde que ya lo hemos mencionado, había falsos cristos, falsos profetas aún en los tiempos de Jesús. Entonces también hacían este tipo de prácticas, ¿ok? Entonces tenían los ojos tan cegados por sus propias ideas que no podían ver a Jesucristo en él, la verdad y el poder de Dios, ¿ok? Y no, ¿por qué? Porque había una costumbre pagana, ¿ok?, que hacían, ¿no? Porque el Señor Jesucristo aún le refirió, o sea, acerca de por quién echaban fuera los demonios los hijos de los sacerdotes, ellos mismos. Entonces, vamos a mirar esto, ¿ok?, porque esto nos lleva a lo que queremos estudiar, el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, otra escena de esto mismo ocurrió también en Perea o en Judea, que en Lucas 11, 14 al 15, dice, estaba Jesús echando fuera demonios, que era un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces ya nos damos idea entonces de los perjuicios que había en la sociedad.
porque una parte ocurrió en Capernaum, esta misma acusación, y ahora está en Perea, ahí cerca en Judea. Entonces vuelven otra vez a hacerle la acusación. Entonces quiere decir que ya había de alguna manera estos prejuicios, esta ceguera espiritual, que no podían ellos identificar lo verdadero a lo falso por todo lo que estaban viviendo, aconteciéndose. Pero el ejemplo clásico que vamos a mirar, porque se explica un poco más esto, es el de Galilea, que se relata en Mateo 12, 22 al 24, y dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Zebul, príncipe de los demonios. Entonces, había una confusión en la gente, ¿no? O sea, por la situación, por el milagro, la señal que se había hecho tan fuerte, porque había esta persona ciega y muda, pero había un espíritu que lo tenía así. Entonces el Señor lo liberta. Entonces viene esa confusión, ¿no? Por lo mismo que veníamos diciendo, porque había tanto engaño en aquel entonces que no se sabía qué era lo verdadero a lo falso. Hoy podríamos decir lo mismo que está pasando. Entonces los fariseos, pues ellos, como la autoridad religiosa, como la autoridad eclesiástica en aquel entonces, que determinaban lo verdadero o lo falso, pues ellos salieron a la defensiva. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pues hablaba mucho en contra de ellos. ¿Por qué? Por su hipocresía de vivir, o de actuar, pues sí. Entonces los fariseos salen a la defensiva y empiezan a decir: no, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces nos damos cuenta que la controversia comenzó cuando el Señor sana a este hombre. Entonces el caso era difícil porque el hombre era ciego y mudo, lo cual probablemente incluía la sordera, también, porque pues mudo no sabía él declarar las palabras, porque quizás también era sordo, entonces es lo frecuentemente que ocurre en una persona muda. Y todo aquello, porque que tenía en su vida todo esto, era porque estaba poseído por un demonio. Entonces semejante combinación de males hacía que este caso le resultara de una curación imposible. Ahora aún a un exorcista de que se daba en aquellos tiempos, ya que no podían comunicarse con una persona ciega, sorda y muda. Entonces era cómo pues tratar con este demonio que estaba en él, si era ciega y nos da la apariencia que sorda también y muda, porque frecuentemente una persona, repito, que no habla, es porque no oye sonido, no sabe declarar por lo que está oyendo. Entonces era algo muy fuerte, pues era algo que los dejaba de alguna manera sorprendentes al haber sucedido. Entonces, por lo tanto, la curación efectuada resulta un tanto más sorprendente que lo normal a estar acostumbrados. Además, todos sus males fueron curados no pausivamente, no de un día para otro o a los días, sino fue en un inmediato que sucedió todo este milagro. O sea, imagínate, el ciego recobra la vista, pero no solamente la vista, sino su oído, porque empezó a hablar, empezó a pronunciar las palabras que escuchó, que la gente decía. Entonces, como resultado, la gente estaba asombrada y decían que Jesús era hijo de David. ¿No será este el hijo de David? Empezaban ellos ya a cuestionar y a mirar y a empezar a declarar. Entonces, al decir esto, estaban reconociéndolo a él como el Mesías. Esto fue lo que despertó la reacción de los fariseos. Entonces viene la acusación, viene una acusación fuerte con él. Esta acusación la miramos en Mateo 12, verso 24 al 29. Dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por el Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Okay. Interesante. Entonces, ¿por qué? Porque habla de una práctica que había. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear toda su casa. Entonces viene la acusación, pero ya viene la respuesta del Señor Jesucristo. Una respuesta a lo que venimos diciendo, pues que había una práctica, ¿no? Ya ahí, ya había una práctica porque el Señor se lo recuerda, ¿ok? Porque les dice, si yo echo fuera demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Cuando habla de hijos, no necesariamente habla de hijos de los sacerdotes en sí, sino también de sus discípulos, de gente que estudiaba con ellos, que también practicaba esto con ellos. Entonces es algo que por eso había esa confusión y por eso había ese señalamiento en la vida de Jesús, o por este milagro de esta liberación. Entonces el Señor hace unas declaraciones muy interesantes que nos tendríamos que estudiar mucho aquí, porque en primer lugar el Señor está diciendo hay un reino, y hay un reino que no es bueno, es un reino de Satanás, el reino de las tinieblas, que lo empieza a sacar a la luz. Pero también empieza él a decir, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Entonces el Espíritu Santo estaba envuelto en la liberación de las personas, estaba envuelto en la liberación de personas sordas, ciegas y mudas, estaba envuelto el Espíritu Santo entonces en las señales que Cristo estaba haciendo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque acuérdense de que todos nosotros abrimos puertas a espíritus que, si no tenemos cuidado, nos atan. Vienen ataduras, vienen influencias de espíritus inmundos. El Señor Jesucristo lo explicó, Él lo dijo, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y no encuentra reposo. Entonces recuerda de dónde salió y regresa a la vida de aquel hombre. Entonces a eso nos hace entender que ese espíritu que salió de nuestras vidas, uno o varios quizás, yo no sé, regresan y la encuentran limpia y adornada. Entonces se va y agarra 7 espíritus peores que él y vienen a habitar en la vida del hombre. Entonces quiere decir entonces que por eso es importante que nosotros debemos de tener nuestra casa así, limpia, adornada. Es una vida sin pecado, una vida que todos los días limpia su casa, que todos los días se pregunta si ha cometido algún pecado de que cual tiene que arrepentirse, y hacer morar al Espíritu Santo, hacer morar al Espíritu Santo en su vida. Esto es algo muy importante, Entonces, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Entonces aquí ya menciona un reino de Satanás y menciona un reino de Dios, en el cual el Espíritu Santo está empujando al reino de las tinieblas, está libertando las personas poseídas, y eso es estableciendo el reino de Dios. Todo el reino de Dios está en nuestras vidas, conectado ese reino de Dios con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu vida te conecta con el reino de Dios. Ahora, el Señor termina diciendo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Quiere decir que el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos asegura pues de que nada es rival para Él. Nada, ningún espíritu que venga a querer entrar a tu vida, a atormentarte a tu vida, ningún espíritu del mal, de engaño, de mentira, de desconfianza, de desesperación, ningún espíritu que venga, es rival para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu vida, por eso es tan importante
llenarnos y saber que el Espíritu Santo está en nuestra vida, porque no hay rival. Con eso estamos rechazando al reino de las tinieblas, donde antes estábamos nosotros esclavizados, mas ahora nosotros estamos en el reino de Dios, y el Espíritu Santo, ¿okay?, en nuestras vidas no tiene rival alguno. Entonces, ¿por qué? Porque podemos atar, ¿no?, a todo aquello. Si viene un espíritu a molestarte, un espíritu inmundo, un espíritu de pecado, un espíritu de desánimo, un espíritu de depresión, un espíritu de enfermedad, entonces nosotros podemos atarlo en el nombre de Cristo por el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿okay?, porque no hay rival alguno, ¿okay? Entonces podemos actuar de esa manera. Entonces el Señor está explicando esto, ¿okay? Entonces, de modo entonces, en todo este acontecimiento, que los fariseos lanzaron su acusación contra Jesús. Lo que dijeron fue sencillamente esto: Satanás está complacido, o más bien está siendo amigo de Jesús. Satanás es amigo de Jesús. Es lo que están declarando en pocas palabras. Para lo cual el expulsar demonio de los hombres, pues ¿quién va a querer seguir a una persona que es amiga de Satanás? Como evidentemente lo es Jesús. Entonces ellos, como no pudieron tener una respuesta teológica o religiosa, dijeron: no, este es amigo de Jesús. Perdón, este es amigo del diablo. Jesús es amigo del diablo. Por eso él puede hacer esto, porque le obedece, son amigos. Entonces, pero esto lo decían para que la gente no siguiera a Jesús. ¿Quién va a querer seguir a un amigo del diablo? Entonces, por eso lo decía. Entonces viene un ataque directamente contra Jesús, ¿okay?, haciendo que la gente no lo siguiera, no pudieran, que la gente, si ellos se preguntaban: ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el Mesías? Lo que querían decir. Entonces, para borrar aquel pensamiento o aquella decisión de seguir a Jesús, entonces viene ese ataque de injuria contra el Señor Jesucristo. Entonces, la respuesta de Jesús consta de 3 partes. La respuesta de Jesús tiene 3 partes, tiene tres áreas en las cuales vamos a mirarlas para el día de mañana, si Dios nos permite, ¿okay? Porque bien, es muy tremendo la respuesta que Jesús les da a ellos, ¿okay?, y para poder estudiar nosotros. Así que esto lo vamos a mirar el día de mañana. Por lo pronto, pues espero que tanto finalizar el capítulo 7 y entrar ahora al capítulo número 8, hablando acerca del pecado contra el Espíritu Santo, pues nos sea de gran bendición, y mirar cómo el Señor responde, y que pueda usted estudiar Mateo 12, 24 al 29, que lo pueda usted estudiar cómo Jesús responde, y estudiar sus respuestas que Jesús dio. Okay, espero que sea una bendición, y quiero dejarle con el ánimo para poder mirar el siguiente tema para el día de mañana, y que sea una gran bendición para usted. Okay, bendiciones.